Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con estas clases de diabetes y bueno, vamos a ver lo que es el tratamiento farmacológico, ¿vale? Y bueno, lo siento por eso. Antes de ver el tratamiento farmacológico, pues vamos a ver como tal el, el famoso algoritmo terapéutico de la ADA, ¿vale? Aquí nada más para recalcar ciertos puntos. Primero, para el tratamiento vamos a necesitar como tal lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿vale? Porque esta hemoglobina glicosilada nos va a dar el parámetro para ver qué tenemos que hacer respecto a la terapéutica de nuestro paciente. Entonces vamos a tener que si tenemos una hemoglobina glicosilada menor a 9, se va a considerar la monoterapia, ¿vale? Y esta monoterapia, ¿cómo es? Aquí la tenemos marcada en rojo. Esta monoterapia siempre es con cambios en el estilo de vida y metformina, ¿vale? Ahora, si tenemos una hemoglobina glicosilada que sea mayor a 9 pero menor a 10, vamos a considerar una terapia doble, ¿vale? Y aquí tenemos en amarillo lo que es la duoterapia. Y esta duoterapia es igual, cambios en el estilo de vida, aquí lo tenemos, con la metformina, que se repite, y agregar un hipoglucemiante oral. Ahora, si ya tenemos una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10 o un equivalente que es una glucosa plasmática mayor a o igual a 300 miligramos sobre decilitro, pues ya vamos a considerar como tal una terapia combinada inyectable. Aquí dice terapia combinada inyectable. ¿Y a qué se refiere eso? A que tenemos que manejar lo que son cambios en el estilo de vida, metformina, y agregar dos hipoglucemiantes orales o bien cambiar todo esto por insulina, ¿vale? Ahora, ya que vimos como tal esta gráfica de manera sencilla, pues vamos a pasar a exponer como tal los hipoglucemiantes orales. Y para esto, bueno, vamos a tener que estudiar primero qué es lo que hace cada uno. Primero vamos a empezar con las famosas biguanidas, ¿vale? Y las biguanidas, pues la más conocida es la metformina. Ahora, de las biguanidas hay de primera y segunda generación. Primera y segunda. Las que se ocupan actualmente, o más bien la que se ocupa actualmente es la de segunda, que es la metformina. Las de primera dejaron de usarse, ¿por qué? Porque producían acidosis láctica, entonces por eso se removieron del mercado y la que se ocupa es la metformina, ¿vale? ¿Qué hace esta metformina? Va a aumentar la sensibilidad a los receptores de insulina. Y también se dice que inhibe la gluconeogénesis hepática, o sea, creación de glucosa a partir de sustratos no carbohidratos como lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, también se dice que disminuye las concentraciones séricas de glucagón. Y cómo beneficia esto es que pues no vamos a estar liberando glucosa al torrente sanguíneo, más bien vamos a ocupar la que ya tenemos circulando. Ahora aquí dice que aumenta la sensibilidad a receptores, es decir, en ningún momento va a secretar más insulina de la normal. Por lo tanto, las biguanidas entran en el grupo de los sensibilizadores, ¿vale? Aquí lo vamos a poner como sensibilizadores. Muy bien. Después vamos a tener las sulfonilureas. Las sulfonilureas, aquí la más famosa, al menos en México, es la glibenclamida, ¿vale? Ahora, ¿qué van a hacer esas sulfonilureas? Van a despolarizar la célula beta. ¿Y se acuerdan cómo se despolarizaba la célula beta? Cerrando los canales de potasio para abrir los canales de calcio y así favorecer la liberación de insulina, ¿vale? Aquí tenemos de primera, segunda y tercera generación. Las de primera y segunda generación se dejaron de ocupar porque tenían una vida media muy larga. Entonces estaba secreta y secreta y secreta y secreta insulina, lo que te conducía a hipoglicemias. En cambio, las de tercera generación van a tener una actividad intermitente, por lo tanto las hipoglicemias son menos frecuentes, ¿vale? Ahora, estas sulfonilureas, como vemos, sí secretan insulina, por lo tanto vamos a tener que estas entran en el grupo de los secretagogos. Entonces vamos a poner aquí secretagogos. Muy bien. Después tenemos las tiazolidinedionas. Un nombre bastante largo, no se preocupen si no lo pueden decir al principio, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen estas tiazolidinedionas? Estimulan los receptores nucleares PPAR gamma. Aquí me falta una P.
¿vale? PPAR gamma. ¿Y estos receptores PPAR gamma de qué se encargan? Bueno, pues estos receptores PPAR gamma se van a encargar de ocupar ácidos grasos, ¿vale? Entonces disminuye, por lo tanto, la lipólisis y la liberación de ácidos grasos. Hacen exactamente lo contrario. Ácidos grasos que tenemos circulando en la sangre van a ser ocupados en la beta-oxidación y también favorece la lipogénesis, ¿vale? Por lo tanto, los pacientes tienden a subir de peso, pero vamos a disminuir en altas concentraciones lo que es la glucosa y los ácidos grasos. Y ustedes me dirán, ¿por qué la glucosa? Ah, pues porque favorecen la sensibilización de la insulina con su receptor. ¿Y esto por qué? Porque igual si activamos lo que es el PPAR gamma, ¿qué va a pasar? Disminuimos la vía de inflamación, la vía nuclear, la vía del factor nuclear kappa beta, ¿vale? Entonces, si recordamos la vía del factor nuclear kappa beta, me voy a salir un poquito de esto para ponerlos en contexto. Vámonos a lo que es la fisiopatología para que se acuerden. Disculpen mi computadora, un poco lenta. Ajá, muy bien. Entonces, vamos. Aquí está. Entonces, como ven aquí, tenemos al PPAR gamma, que estimula la secreción de adiponectina. Entonces, esta adiponectina, ¿qué hace? Aquí, como se ve, se inhibe la vía del factor nuclear kappa beta. Si recordamos, la vía del factor nuclear kappa beta promovía la inflamación con la liberación de factor de nucleosis tumoral alfa, interleucina 6, resistina, etcétera, etcétera, lo que condicionaba la resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros inhibimos esta vía a través del PPAR gamma, pues ¿qué va a pasar? Que disminuimos las citocinas proinflamatorias y aumentamos las adipocinas buenas como la adiponectina. Entonces, así rompemos en cierta parte la resistencia a la insulina, ¿vale? Y bueno, ya recordando eso, vamos a regresar. Muy bien. No es cierto, este no era. Aquí. Muy bien. Entonces, si vemos que no secreta insulina como tal, por lo tanto, nada más es un sensibilizador. Entonces, las tiazolidinedionas lo vamos a encontrar en el grupo de los sensibilizadores. Muy bien. Ahora, agonistas de GLP-1. ¿Recuerdan que eran los GLP-1? Son las famosas incretinas. Aquí está entre paréntesis incretinas. ¿Y qué hacen estas incretinas? Pues aumentan, bueno, favorecen la liberación de insulina al torrente sanguíneo, ¿vale? Y bueno, las GLP-1 se producen como ya vimos en lo que es sistema nervioso central, intestino y las células alfa del islote pancreático. Y bueno, aquí tenemos que se producen en duodeno, en yeyuno y en colon, ¿vale? Tienen mecanismo de acción de MP cíclico y estimula la secreción de insulina al detectarse hiperglicemia. Esto es muy importante. Esto entra en el grupo de los secretagogos, pero no es muy común que produzcan hipoglicemia. ¿Por qué? Porque solamente se van a activar cuando detectan hiperglicemia. Se va a parecer a las sulfonilureas de tercera generación. ¿Por qué? Porque no van a estar secreta insulina. Solamente van a secretar insulina cuando se necesite, o sea, la hiperglicemia. Ahora, estos agonistas, bueno, como tal, nada más las incretinas, los GLP-1 tienen una vida media muy corta, de aproximadamente 2 minutos, ¿vale? Ojo, las GLP-1, o sea, lo endógeno, no estoy hablando de los fármacos, estoy hablando de lo endógeno. Por lo tanto, es muy poca la acción que tienen como tal. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama dipeptidiltranspeptidasa tipo 4, que son los que metabolizan a las incretinas. Entonces, un fármaco que utilizamos son los inhibidores de la DPP4 para, ahora sí que, inhibir que se metabolicen las incretinas y así tengan una vida de acción más larga. Ojo, hablando de las incretinas endógenas, o sea, las que secretamos nosotros mismos, no las que las tenemos en tipo de fármaco. Bueno, esta dipeptidiltranspeptidasa degrada lo que es al GLP-1, entonces si inhibimos a lo que inhibe al GLP-1, pues vamos a tener una vida media más larga de las incretinas. Se dice que aproximadamente de 8 horas. Ahora, indirectamente esto va a ser un secretagogo, ¿vale? Secretagogo. Y esto no va a causar hipoglicemias. ¿Por qué?
Pues porque las GLP-1 solamente se van a activar cuando haya hiperglicemia, entonces los inhibidores de la DPP4 igual nada más se van a activar cuando haya hiperglicemia, ¿vale? Y bueno, después tenemos los inhibidores de la SGLT2. La SGLT2 es un transportador que se encuentra en riñón, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, que transporta glucosa del torrente de la nefrona de nuevo al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros inhibimos a este transportador, pues vamos a provocar que haya glucosuria, por lo tanto vamos a tirar glucosa a través de la orina, ¿vale? Glucosa a través de la orina. Entonces, estos inhibidores de las SGLT2 están en el grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la absorción, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí inhibidores de la absorción. Obviamente esto a nivel renal. Y por último tenemos los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Estos impiden que se fragmenten carbohidratos en el intestino. Es decir, si nosotros comemos papa, por ejemplo, sabemos que la papa es almidón, es un carbohidrato complejo. Se tiene que metabolizar en carbohidratos más simples como la glucosa, la fructosa, por ejemplo, para que se pueda absorber. Pero eso lo hace a través de la enzima alfa-glucosilasa. Si nosotros inhibimos esa alfa-glucosilasa, pues ese almidón va a seguir siendo almidón en el intestino y pues se va a excretar a través de las heces. Por lo tanto, retarda la absorción de glucosa. Entonces, igual aquí tenemos un inhibidor de la absorción, pero esto a nivel intestinal, ¿vale? Ahora, ya viendo rápidamente los mecanismos de acción que tienen los medicamentos, pues vamos a pasar a lo que es esta tablita, ¿vale? Que vamos a medir la eficacia, las hipoglicemias, cambios en el peso, efecto cardiovascular, renal, cuánto cuestan y la presentación y bueno, consideraciones que hay que tomar para estos medicamentos. Como les digo, la metformina pues es la única biguanida que se utiliza, las demás ya no, por la acidosis láctica. Se dice que su eficacia es alta, es de primera elección en el tratamiento, no causa hipoglicemia, ya vimos por qué, ¿cómo se llama? Porque pues no secreta insulina, nada más es un sensibilizador. Los cambios de peso se dice que es neutral, puede bajar aproximadamente de 2 a 3 kilos, pero en realidad el cambio no es muy significativo. En su efecto cardiovascular se dice que es benéfico y el efecto renal es neutral. Eso hasta la tasa de filtración glomerular de menos de 30, ¿vale? Después vamos a ver una tableta de cuándo se puede utilizar un medicamento, cuándo se tiene que cambiar la dosis y cuándo se tiene que dejar de usar. El costo es bajo y bueno, se da por vía oral. Aquí tenemos presentaciones de 500 miligramos, 850 y 1 gramo, ¿vale? Entonces, la guía de práctica clínica dice que se pueden dar hasta 2,5 gramos, pero en literaturas internacionales se dice que se pueden dar hasta 3 gramos de metformina al día, ¿vale? Consideraciones: van a causar diarrea y náuseas, que bueno, esto hace a veces que los pacientes dejen el medicamento y también causa deficiencias de vitamina B12. Pero bueno, ya conociendo esto podemos dar su suplemento y no pasa nada, ¿vale? Después nos vamos con otros sensibilizadores, las tiazolidinedionas. Aquí tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona, ¿vale? Igual su eficacia es alta, no causa hipoglicemias, ya vimos por qué, porque ocupa los ácidos grasos libres y también la glucosa que tenemos en sangre para ocuparla en vez de tenerla ahí circulando. En el peso pues vamos a tener ganancia porque en lugar de liberar esos ácidos grasos vamos a hacer lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, por lo tanto vamos a guardarlo. Se dice que el efecto cardiovascular es benéfico más que nada en la pioglitazona y el efecto renal pues es neutral, ¿vale? Igual son baratas y su vía de administración es por vía oral, ¿vale? Y bueno, algo que hay que tomar en cuenta es que hay aumento de la LDL, edema y puede causar insuficiencia cardíaca congestiva, ¿vale? Ya terminando con los sensibilizadores, vámonos con los secretagogos, las sulfonilureas, ¿vale? Y bueno, aquí nos marca la ADA, la glipizina y la glimepirida, que son de tercera generación. La más conocida aquí en México es la glimepirida. Y les digo que se sigue usando la glibenclamida, que es de segunda generación. Su eficacia es alta, sí nos va a causar hipoglicemia solamente las de segunda y primera generación, ¿vale? Las de tercera ya no. Entonces aquí nada más es el sí, pero por la glibenclamida que se sigue utilizando en México.
se dice que va a haber una ganancia de peso porque pues como tal es un secretagogo de la insulina, y la insulina recordemos que es una hormona de tipo anabólico. Su efecto cardiovascular es neutral, igual su efecto renal, su costo es bajo y su vía de presentación es oral. Y bueno, las consideraciones más que nada, como les digo, la disminución en las concentraciones séricas de glucosa, pero pues eso hablando de la glibenclamida que se sigue dando aquí en México, mi querido México. Bueno, después vámonos con ¿con cuál quiere? Con los agonistas de la GLP-1, ¿vale? Aquí tenemos la exenatida y la liraglutida. Ahora, la liraglutida es como que la más comercial aquí en México, su eficacia es alta, no causa hipoglicemia, y ya vimos por qué los análogos de la GLP-1 solamente se van a activar cuando hay hiperglicemia. En los cambios de peso se dice que hay una pérdida de peso. Su efecto cardiovascular es benéfico como tal, más que nada en la liraglutida, al igual que el efecto renal con el mismo fármaco. Bueno, esta se dice que cuestan un poquito más caro que los otros hipoglucemiantes, y esta cambia su vía de administración, es subcutánea, ¿vale? Aquí en sus efectos adversos, pues diarrea, náuseas, vómito, y se dice que está relacionado con riesgo de tumores tiroideos. Ahora, inhibidores de la DPP4, aquí tenemos varios: sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, etcétera, etcétera, ¿vale? Decimos que es una eficacia intermedia. ¿Por qué? Mencionan los artículos que esta solamente se puede ocupar 10 años después del diagnóstico, porque esta DPP4 digamos como que se va a acabar en el organismo, entonces no tendría caso seguir dándola después de 10 años del diagnóstico de la diabetes. No causa hipoglicemia por la misma razón de los agonistas de la GLP-1, su cambio de peso es neutral, su efecto cardiovascular es neutral, al igual que el renal. Y el costo presentación es alto, su vía de administración es oral, y bueno, se dice que hay un riesgo elevado de que los pacientes tengan pancreatitis con estos medicamentos, también antragias e insuficiencia cardíaca congestiva. Por último tenemos los inhibidores de la SGLT2. Aquí tenemos la canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina, etcétera, etcétera, ¿vale? Su eficacia es intermedia porque como tal no se tira tanta glucosa a través de la orina como se quisiera. No causa hipoglicemia porque en ningún momento sacamos insulina de otro lado. Se dice que hay una pérdida de peso por la diuresis osmótica, entonces hay una pérdida de peso aguda más que nada. El efecto cardiovascular benéfico lo vemos con la canaglifosina, empaglifosina. No se recomienda usar como en pacientes como tal ya renales, su costo es alto y su vía de administración es oral, y bueno, se ve que su uso se atribuye hipotensiones, más que nada por la diuresis osmótica, y como tenemos glucosa como tal en la orina, pues igual se pueden presentar infecciones de vías urinarias, ¿vale? Ahora, quiero que hagan mucho... que se aprendan más que nada estos medicamentos, ¿vale? Los que tienen un efecto cardiovascular, como tal considerado, que son los inhibidores de la SGLT2, los agonistas de la GLP-1 y aquí las tiazolidinedionas. ¿Por qué? Porque si regresamos aquí al algoritmo, cuando vamos a poner duoterapia tenemos que preguntarnos si el paciente tiene riesgo cardiovascular, ¿vale? Y si sí tiene un riesgo cardiovascular considerable, tenemos que agregar un hipoglucemiante que ayude a ese riesgo cardiovascular, ¿vale? Y si no, pues bueno, podemos darle cualquier otro medicamento al paciente. Por eso les digo que se queden con esto, con los medicamentos que tienen un efecto cardiovascular benéfico. La metformina ya no la tomo tanto en cuenta, pues como tal es el primer fármaco que damos. Y bueno, un buen meme para amenizar la exposición. Aquí tenemos el algoritmo en español. Nada más mencionar que tenemos que ver si se cumplen metas terapéuticas a los 3 meses. Si sí, pues bueno, se puede evaluar al paciente semestralmente, y si no, bueno, la duoterapia. Igual, la duoterapia aquí es lo mismo que les mencionaba del efecto cardiovascular. Y bueno, ustedes me dirán cuáles son las metas terapéuticas. Pues son estas de acá. Primero, una hemoglobina glicosilada menor a 7, una glucosa preprandial, o sea, en ayunas de 80 a 130 miligramos, y una glucosa postprandial, 2 horas después de comer, menor a 180 miligramos, ¿vale? Y bueno, en otro video ya más detalladamente les enseñaré cómo
sacar el riesgo cardiovascular para pues ver si tenemos que agregar un hipoglucemiante con efecto benéfico cardiovascular o damos el que sea, ¿vale? Pero bueno, no es otro video porque ya se está haciendo algo largo. Y esta es la tablita que les mencionaba, ¿vale? Según la enfermedad renal crónica, bueno, que la marcamos por las vías que digo, tenemos que ver si seguimos dando el medicamento a la misma dosis, si tenemos que ajustar la dosis o si bien tenemos que dejar de dar ese medicamento. Y ahora, el único medicamento que podemos dar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica es la linagliptina. Como ven, aquí tenemos los estadios de la enfermedad renal crónica y esta linagliptina siempre está en verde. O sea, no tenemos que ajustar la dosis en ningún momento, podemos darla en cualquier estadio. La metformina la podemos dar sin problemas en el estadio 1 y 2, o sea, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular mayor a 90, 80, 70, pero en el 90, pues ya en el 60, perdón, ya tenemos que modificar la dosis hasta un estadio 3B. Ya a partir del estadio 4 y estadio 5, pues ya no tenemos que dar metformina, ¿vale? Y las sulfonilureas, les digo, aquí marcan como tal la glimepirida porque es de tercera generación y esta igual la tenemos que ocupar nada más hasta el estadio 1 y 2, después ya tenemos que cambiar la dosis o ajustarla, y la glibenclamida aquí no la toman en cuenta pues porque, ¿cómo se llama? Porque no se tendría que usar, pero pues en México se sigue usando, pero es bastante similar a la glimepirida, ¿vale? Ahora, otros medicamentos que podemos utilizar un poco más de tiempo, pues como tal son las glinidas, los inhibidores del alfa-glucosilasa como la carbosa, y de las glitazonas la pioglitazona, ¿vale? De ahí en fuera, bastantes los tenemos que estar modificando su dosis, y en algunos casos como los inhibidores de la SGLT2, de plano nada más los podemos dar en el estadio 1 y 2, así sin problemas, y ya después del estadio 3 en adelante pues no tenemos que darlo para nada porque causa, bueno, como tal es poco ortodoxo darlo. Y bueno, aquí hay un algoritmo más que nada para ver cómo dar los medicamentos, pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video, compañeros, de los hipoglucemiantes. Y el siguiente video, que será el último, vamos a ver como tal cómo se da insulina en el paciente. Espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, compañeros.